sé que caeríamos, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, serás fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú abres montañas, mueves montañas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Un lema, quiero hacer un eslogan de esa frase, que usted se lo vaya aprendiendo. Llamados, transformados y con una misión. Y vamos a estar reforzando nuestra identidad en Cristo. Cuando usted llega allí a Mateo 4:19, de ahí sale este eslogan. Del primer discípulo que Jesús llamó. ¿Cuál fue? Pedro. Muy bien. El primer discípulo que Jesús llamó. El segundo, ¿quién fue? Andrés, su hermano. El tercero, ¿quién fue? Jacobo. ¿Y el cuarto cuál fue? Juan. O sea, fueron prácticamente los cuatro juntos. Después que el Señor llama a los dos primeros, va y camina un poquitico más adelante, allí en el mismo mar de Galilea, y llama a los otros dos. Y vamos a estar hablando hoy cómo Pedro hace esa identidad nuestra a través de los años. Vamos a estar hablando un poco de eso hoy. Pero la segunda parte. Yo quise reforzando mi identidad para que usted vea cuál es el objetivo de este mensaje, es reforzar nuestra identidad en Cristo. Y lo último que vamos a hacer en la palabra de hoy es poner un ejemplo de
cómo la identidad en Cristo es útil. Cómo el enemigo la puede usar cuando nosotros no tenemos una buena identidad en Cristo. Entonces, hermanos míos, reforzando mi identidad en Cristo, vamos a entrar en esta palabra y yo quiero compartir aquí el eslogan. Y yo quiero que todos nos pongamos de pie y lo digamos. ¿Está listo? Soy llamado, transformado y con una misión. ¿Lo decimos otra vez? Soy llamado, transformado y con una misión. Puede sentarse. Así he titulado también, como usted puede ver aquí, segunda parte. Mire, ese eslogan, esa misión, ese lema para nuestra iglesia, para que usted recuerde su identidad: soy llamado porque Dios nos llama. Soy transformado porque Dios nos transforma. Y tengo una misión porque Dios nos la dio. ¿Qué le dijo a Pedro? Estaban allí con el asunto de las redes y los peces y pescando. ¿Qué les dijo? Vengan y sigan en pos de mí. ¿Se acuerdan? Y después que le dijo, sigan en pos de mí y os haré. Ahí está la misión. Os haré. Bueno, está la misión y está la transformación, porque Él nos hace. Y aprendemos después en toda la Escritura que nos hace una nueva ¿qué? Criatura. Entonces vamos a ir, porque cada uno tiene que estar claro. Y mire, el hecho de que usted diga el eslogan no quiere decir que usted tiene la identidad con Cristo. No. El problema es que usted tiene que entender lo que Cristo hizo y tiene que sentirlo en su corazón. Tiene que sentir el llamado en su corazón. Tiene que sentir que Dios le está ¿qué? Transformando en su ser. Tiene que sentir que usted es llamado para la misión. Hay que sentirlo. No es que decir un lema es la cosa. No. El lema lo hacemos para que no olvidemos nuestra identidad y la tengamos presente todo el tiempo. ¿Cómo se dice aquí? 7 por 24 o 24 por 7. 24 por 7. Todo el tiempo. Soy llamado, transformado y con una misión. ¿De dónde sale esto? Es cuando el Señor está caminando por allí, por el mar de Galilea, está haciendo ese recorrido en sus primeros días del ministerio público, de su primer año de ministerio público, donde allí el libro de Mateo lo describe, que ha llegado la luz para aquella tierra oscura, que era Galilea, donde primero vinieron los enemigos por causa del pecado de los israelitas del norte y arrasaron con aquella tierra. Ahora las profecías se cumplen, caminando Cristo por aquellas tierras, y dice, y aquella tierra de oscuridad vio gran luz. Así empezó esta historia. El primer discípulo, y estamos creando una cultura de discipulado. El primer discípulo, ¿quién fue? Pedro. Ahora, Pedro se convierte, conocemos toda la historia de Pedro caminando con el Señor por 3 años. Sabemos que Pedro negó al Señor, como tuvo que aprender Pedro. Hasta negó al Señor. Pero después que ya Cristo sigue trabajando en la vida de él y en la vida de todos los demás, llegó a tener ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Entonces Pedro está allí en el Pentecostés, y cuando está la experiencia de que la llegada del Espíritu Santo a esta tierra sellándonos, y toda esa experiencia que está explicada en la Biblia, aquel hombre se para, da su discurso, da su prédica. Y por 2 veces, ¿cuánta cantidad de discípulos aparecieron? Se convirtieron. 3.000 más 2.000. ¿Cuánto? 5.000. En 2 o 3 días.
En 2 o 3 días. Y ahí empezó el discipulado de una manera tremenda. Todos los creyentes y aquella gente. Y después, ¿qué edad usted cree que tenía Pedro cuando el Señor lo llamó? La Biblia no lo dice. Usted se lo tiene que imaginar. ¿Era más joven que Jesús? No. ¿O era más? ¿Y por qué no? ¿Qué edad tenía Jesús? 30. ¿Y Pedro podía tener 29? ¿O 28? ¿O 40? No sabemos. Pero no podemos decir que no tenía menos. No sabemos. Pero ¿qué pasa? Que es como usted se lo imagina. Yo no me lo imagino ni tan viejo ni tan joven. Pero a lo mejor, yo creo que el más joven era Juan. ¿Qué edad usted le tira a Juan? 20. Bueno, no sabemos. Pero está, más, quizás 20. Ok, hermano, lo que quiero llevarlo es que empieza allí, Pedro. Vamos a ponerle 5 años más que el Señor. Si es así, ¿cuánto tenía? 25. La edad de Yadiel. ¿Qué edad tú tienes, Yadiel? 34. Vamos a ponerle la edad. Ponte de pie, Yadiel. Vamos a suponer que el Señor lo llamó allí a Pedro con esa edad. Lo que pasa es que usted ve las películas de Pedro en la televisión y ya Pedro, cuando usted lo ve en las películas, ya tenía 70. Siéntate. Ya el Señor había hecho su sacrificio, ya el Señor había muerto, había resucitado, ya ellos llevan años predicando. Ahora, cuando Pedro escribe esto que yo les traigo aquí, y aquí les traigo la epístola de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, escuche bien, viendo cómo el Señor usa a Pedro escribiendo una carta a las iglesias, una epístola universal, porque era para toda la iglesia, no es a la iglesia de los Gálatas, no es a esta iglesia ni a la otra. Hoy se está leyendo aquí en Conway, hoy se está leyendo aquí en La Roca. Identidad que deja. Han pasado, yo hice un cálculo, más de 30 años. La epístola fue escrita en los años 60, 62, esta epístola. Así que si Pedro tenía 30, ¿cuánto es ahora? 60 o 62 años cuando se escribe la epístola, en el año 62. Y ahí usted puede sacar un cálculo. Si tenía 50, como dicen, ¿qué edad tenía Pedro entonces cuando se escribe la epístola? 80. Pero han pasado los años y se han multiplicado los discípulos. Mira cómo aparece esto. El mismo llamamiento en la epístola para usted y para mí. ¿Qué dice? Pero vosotros sois. Entonces vamos a quitarlo de esa tercera persona o la segunda persona antigua. Y vamos a decir, pero ustedes... ¿Qué cosa? Son. Pero ustedes son. Vamos a respetar la Biblia aquí, este lenguaje antiguo. Pero vosotros sois linaje escogido. Dios te ¿qué? Te escoge. Por allí iba caminando. Por allá iba caminando y le dijo a Pedro, ven. Ven, ¿qué pasó con Pedro? Escogido. Y así le dijo Libán un día, ven, Libán. Con tu temblor, ven. Ven, Saúl. Ven, Rodolfo. Ven, Héctor. Come, James. Jesus told you, come together me. Ya. Sois linaje ¿qué? Escogido. Esa es la identidad que le está dando para que sepan qué son. Y es importante, el enemigo no quiere que usted se dé cuenta de eso. Pero vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, real,
sacerdocio. Ya no hace falta tener un sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. No hay que sacrificar animales. El velo se rasgó el día que Él murió y después resucitó y quedó libre para nosotros entrar al lugar, ¿lo puede decir? Santísimo. Real sacerdocio, nación que cambiada y que se está cambiando. Soy santo en el Señor, santo en el Señor. Por eso nos llama santos en las epístolas. Saludad a todos los santos. Póngase de pie, por favor. Y si usted cree eso, haga como yo. Levante su mano y diga santo en el Señor. Le dé una vuelta así. Santo en el Señor. Sí, y en un proceso ¿de qué? De santificación. Seguimos transformando. Hasta ahora decía el Señor, mi Padre trabaja y yo trabajo. Está trabajando en usted y en mí. Nación santa. Pueblo que adquirido. Somos un pueblo. Ya cuando Pedro está escribiendo eso, él fue el primero. Pero ¿qué cosa había ahora? Millones. Un pueblo. Y después de eso, millones de millones. Hasta hoy. Y mire qué pequeñito grupo aquí. Y por la mañana se reunió de la iglesia americana otro pequeñito grupo aquí. Y por todas partes aquí en Orlando se han abierto unos grupos más grandes, otros menores. Y muchos de ellos son todo esto. ¿Pueblo qué? Adquirido con precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Y la misión, ahí está, aquí está el llamamiento escogido, aquí está la transformación y ahora que viene la misión. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero esto tiene que ser una realidad en usted. Puede sentarse. Esto tiene que ser una realidad, no es una cuestión de show, no, usted tiene que sentirlo. Usted tiene que nacer de nuevo. Wow, todos los púlpitos lo digo, para que esto sea real en su vida. Por eso me gustó mucho la primera frase de Daniel. Él fue lo único así que dijo, pero lo dijo bien dicho. Soy una nueva creación. Amén. Tenemos que ser nuevos creados en Cristo para buenas obras. Esa es la identidad que tenemos y que la estaba escribiendo el apóstol, quizás con 50 años, quizás con 60, quizás con 70, no sabemos, con 80, pero 30 años después aproximadamente. O 32 años después. Cuando ya tenía cana, cuando ya no tenía la fuerza para pescar, pero sí tenía la fuerza ¿para qué? Para escribir y para pescar, ¿quiénes? Hombres todavía. Hasta que lo hizo hasta su último aliento. Así nos tiene que pasar a nosotros. Cada vez que nos reunimos con un discípulo o un discipulador se reúne con nosotros, tenemos que tener la ansiedad del deseo de conocer más y de equiparnos más para la misión. La misión que tenemos, que es más importante para nosotros que todo lo demás en la vida. Dios nos está librando de un fuego eterno y de un tormento eterno. ¿Cómo nosotros vamos a andar con tanta tontería y tan ensimismados en otras cosas cualquiera? ¿O esto es serio? ¿Serio? Es vida o muerte. Y ahí está escribiendo su primera carta. Esto está en la primera carta, capítulo 2, verso ¿qué? 9. 30 años después que el Señor le dijo, y es un aproximado, 30 años después que el Señor le dijo, ven Pedro, venid en pos de mí, y yo os haré, te transformaré. Y la misión que te doy es, dígalo usted, Pescador de hombres. Pescador de hombres. Correcto. Vamos a ver qué nos
nos dice otro hombre que Dios llamó en otras circunstancias muy diferentes, en un enemigo de la iglesia. A ver, dígame quién es. Un enemigo de la iglesia que llevaba cartas para coger prisioneros a los cristianos. ¿Quién es? Saulo de Tarso. Y mira lo que nos dice allí. Aquí nos llama ¿cómo? Pueblo. Mira lo que dice aquí. Este es Efesios 2 textos de Efesios 18 y 19. Ya que por medio de Él, y el contexto es el por medio de Cristo. Escúcheme para explicarle el contexto de dónde salen estos textos. Pablo está explicando que ya se acabó la división entre judíos y gentiles. Porque los judíos no querían que los gentiles y los gentiles querían a los judíos. Bueno, él le dijo, oye, ya se acabó la división y de ambos pueblos hizo uno. Así dice esa carta, en ese capítulo 2, en los versos anteriores. Acabando las enemistades entre judíos y gentiles a través de la cruz. La cruz unió a los hombres. Cristo unió a los hombres. Así que vamos a leer así. Ya que por medio de Él, de Cristo, ambos, judíos y gentiles, tenemos que acceso al Padre. Antes no, los judíos no tenían acceso. Nada más que podría entrar el sumo sacerdote llevando un sacrificio para él y por el pueblo. Ahora no. Ahora nosotros vamos directo al Padre. Estamos hechos para buenas obras. ¿Es verdad? Estamos hechos para buenas obras. Las buenas obras no son pecados, ¿verdad? Pero si usted peca, usted no tiene que venir a David Pérez como pastor. Cuando usted se arrepiente, ni tiene que matar nada, ningún ovejo, ningún cordero, con arrepentimiento y corazón sincero, usted va a la presencia de Dios y derrama sus lágrimas por el dolor, por el pecado cometido, y le pide al Señor ayuda para no hacerlo más. No necesita de un mediador. Por eso dice, tenemos acceso directo aquí al Padre, a Jehová de los ejércitos, al Elohim. Tenemos acceso directo al Padre en un solo Espíritu. Por tanto, ya no son los gentiles ni extranjeros ni forasteros, sino son miembros de la familia de Dios. Usted y yo tenemos una familia y esta. Y la estamos estudiando en el discipulado. La estamos estudiando en el discipulado. Y aquí tenemos algo que los discipuladores conocen un poquito más. Quizá el resto de la congregación no, pero yo he hablado de esto. ¿Somos qué? Hermanos. Y después, el cuarto discípulo. ¿Cuál es el cuarto discípulo? Juan. Nos va a escribir que además de ser hermanos, ¿somos qué? Hijos. Y si somos hijos, entonces somos ¿qué? Hermanos. Por eso es hermano mío, porque tenemos el mismo Padre. Y en muchas partes, en alguna parte de la Biblia dice Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y entonces aquí tenemos la familia de ¿quién? De Dios. Las 5 esferas del discipulado. Este es el mundo espiritual que lo cubre todo, donde está Dios también, porque Dios está en todas partes, pero también hay un reino espiritual de maldad que no podemos ignorar sus maquinaciones y que la Biblia nos dice que tenemos que ponernos toda vuelvo a decir toda la armadura de Dios. No lo estoy estudiando hoy aquí, pero lo repaso. Entonces, ¿qué somos también? Soldados de Jesucristo. Identidad, que no lo estoy tratando aquí, pero ya se la digo ya. Soldados de Jesucristo, inclúyelo ahí, Daniel. La familia de Dios, donde estamos hoy reunidos. Aquí estamos en nuestro tiempo a solas con Dios. Importante. Todos los días tenemos que tener a Dios. Dios nos llama a las puertas, hermano.
En la mañana tenemos que tener un tiempo con el Señor al caminar, al salir, al entrar, al hacer negocios, al ir al médico, al ir a donde quiera, o cuando vamos de paseo. Donde quiera tiene que el Señor estar con nosotros todo el tiempo, y esta es la esfera de aquí. Sin esa esfera no andamos bien en ninguna parte. Siempre tenemos que caminar con Cristo, y Cristo nos dice aquí que tenemos que compartir de una manera responsable. ¿Con quién? Con la familia de Dios. Porque este es el proyecto que Dios creó. Dios creó la iglesia el día de Pentecostés, y es el proyecto que Dios creó para que nosotros creciéramos, donde tenemos que soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Y hay más de 20 verbos en la Biblia que tenemos que vivir en la familia de Dios los unos a los otros. Cuando a usted no le importa esto, es posible que usted ni tenga misión, ni haya nacido de nuevo, ni Cristo lo haya amado. Tenga cuidado con eso. Lo que pasa es que a veces vivimos tan tibiamente, tan flojamente, que no tenemos deseo de ir a la familia de Dios. Y por eso yo estoy pidiendo que Dios derrame en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, el espíritu de gracia y de oración que nos da deseo de por Dios. Como se derramó de Pentecostés, un avivamiento aquí, que la iglesia lo puede pedir hoy, porque hoy está determinado, en este tiempo de hoy todavía, que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. Entonces nosotros estamos ahí, pero tenemos que buscarle. Ayer estábamos en un concierto de oración en una iglesia en Kissimmee, y allí estaban hablando de estas cosas, y todo el centro era que Dios nos envíe un avivamiento. Un avivamiento. Un avivamiento donde deseemos más a Dios, donde queramos servirle más, donde no nos importa nada más, nada más, nada más. No hay nada más importante que nosotros, Dios, su obra y su misión. Pero vivimos aletargados. Vivimos aletargados. Entonces es importante la familia de Dios. Nosotros le tenemos que dar importancia a nuestra familia. Esas son nuestras esposas, son nuestros hijos. El Señor dijo: carne de tu carne, la esposa. Son una sola carne, y los hijos son el fruto de ese matrimonio. Pero eso está tan destruido y tan malformado por el pecado. Cuando nos llegan los hermanos, esto está tan destruido. Pero Dios se la agencia para enderezar todo eso. Para enderezar todo eso. Esto que está aquí. No podemos construir esto que está aquí sin esto. ¿Y sin qué? Y sin esto. No podemos estar sin Dios, el Espíritu Santo y el Padre y ser mediocres aquí. Porque cuando seamos mediocres aquí, vamos a ser mediocres ¿dónde? Aquí. Hermano, tenemos que meternos en la cabeza. El Señor me dijo eso a mí muy joven. Yo estudié la carrera de medicina y para mí fue un sacerdocio. Le dediqué tiempo a esa carrera y pasión. Y para colmo después hice una especialidad de 4 años más. Pero cuando terminé mi 4º año de especialidad, el gobierno comunista me mandó a la parte oriental de Cuba, donde nadie quería ir. Y yo me fui enojado para allí. Pero yo sentí en mi corazón que Dios me había escogido. Me había escogido como un hijo de Él, como a Pedro, pero después me había dado una misión y me la dio en un campamento de jóvenes. Por eso a mí me gusta que los jóvenes vayan a los campamentos. Y tuve eso en mi corazón hasta que me gradué hasta el final. Y me fui enojado para la parte oriental. Y lo que yo no sabía era que allí Dios me tenía. Y entré a un pueblecito. Y en ese pueblecito había un viejo pastor. Él tenía casi 70 años y yo tenía alrededor de 30.
Y allí me recibió. Contento porque llegó un médico. Pero no llegó un médico. Llegó el que un año después iba a ser el pastor de la iglesia que entró allí. Y Dios me tenía guardado ese lugar. Dice el libro que Dios determina los límites de nuestra, se lo sabe ya porque yo lo repito mucho, de nuestra habitación. El Dios que nos llama, el Dios que nos da la misión. Pero tenemos que tener esta fe a mí me ha bendecido mi vida. Ya los discipuladores la tienen por ahí, cáiganle atrás a los discípulos tienen que tener interés. Cuando el discípulo no tiene interés, busca otro discípulo. Entonces, hermano, aquí estamos, la familia de Dios. Todo esto que tiene que ver con el discipulado, ¿sale de dónde? Del mapa. ¿Y cómo andamos con el mapa? Con la brújula. Bueno, vamos a repasar un poco más a Pablo rápidamente, como un repaso de la semana pasada para consolidar los conocimientos. Y Pablo sigue diciendo, ya Pablo había enseñado mucho ya y ahora dice que ya sabemos, y ya usted tiene que saber también, porque ya lo hemos leído. Sabemos que a los que antes conoció, y sabemos también que cuando se está hablando de que Dios conoce a alguien, tiene que ver con qué palabra. Amor. Repasado, ¿ve que es importante repasar? Sabemos que a los que antes conoció, yo le expliqué y le puse el ejemplo de Pablo, de María y José en el mensaje del domingo pasado, y sabemos que a los que antes conoció, y es un conocimiento, sí, es un conocimiento. Dios lo conoce, Dios te conoce antes de crearte, pero eso es que te ama. Cuando Él te escoge, te amó primero. Por eso dice, Dios nos ama primero y después nosotros le amamos. Y sabemos que los que antes conoció también que los predestinó, le puso un destino. Yo estaba enojado porque me estaban mandando a la Cenicienta de Cuba, saben que así le llaman a Las Tunas, y después cuando llegué a Las Tunas, que es la ciudad, me mandaron más para adentro todavía, para Puerto Padre. Y yo enojado, me salí enojado. ¿Cómo yo voy a estar enojado? Si el enojo es de Satanás, es de los impíos. Entonces un joven llamado por el Señor enojado, porque lo estaban mandando ¿para dónde? Pero tú no sabes que Dios usa a los líderes de este mundo, no importa de qué partido, ni de qué país, ni de qué creencia, para mover a su gente, a su equipo, a su ejército. Somos del ejército de Dios. También nos predestinó para que fuésemos ¿qué? Hecho. Nos cambia constantemente. ¿Conforme a qué? No lo digo yo, ¿quién lo está diciendo? ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Y nosotros somos cambiados de gloria en gloria. Y tenemos que ver la gloria de Dios. Por eso cuando se derrama el Espíritu de gracia vamos a ser muy transformados, porque vamos a ver a Dios más claramente. En el derrame, en el avivamiento que ha de venir. Y usted se lo pide. Conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito, es nuestro hermano mayor, lo que dijo ahorita. Entre muchos, mira que Cristo es cosa para nosotros, es nuestro Rey, nuestro proveedor, Jehová Jireh, Jehová Rafa, nuestro sanador. Mira que sanó caminando por aquí. Dios nos visitó con Cristo, se encarnó en Cristo. Pero es hermano nuestro hermano mayor. A los que predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, ahora es Pablo el que está hablando de esto. Y a los que llamó, a estos también justificó, limpio de pecado. Qué alegría, ¿eh? Qué gozo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y Dios no le podemos robar la gloria, pero Él la comparte con nosotros. No le robe la gloria a Dios, lo que es de Dios es de Dios. Pero cuando tú te acercas a Dios y Dios abre los ojos espirituales y abre tu corazón, abre tu mente y ves su gloria, tú eres glorificado, efectivamente. Eres glorificado con una alegría santa.
Eres glorificado con un pensamiento santo. Eres glorificado con un deseo santo. No tenemos idea. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo puse aquí para el recordatorio, acuérdense lo que yo pongo en letra verdecita aquí, a los hermanos, cuando tengan el papel delante, los que quieran el papel, y los que quieran el papel yo se lo doy si me lo piden. Esto es que lo que viene ahora en la otra diapositiva. Pablo da mucha identidad. Mucha identidad. ¿Cuánta identidad? Yo no la puse toda aquí, pero sí le escribí esto, que lo investigué. En la Biblia aparece nada más que por las cartas de Pablo, sin contar las demás. Escucha, sin contar las demás cartas, ¿cuánto aparece? Por las cartas, más de 160 versos que nos ayudan a definir nuestra identidad en Cristo, como te falta cosa ahí, Daniel. Más de 160 versos. Podríamos estar un año casi estudiando aquí nuestra identidad. Ahora yo les decía a ustedes que el cuarto discípulo, Juan, también nos ayuda a reforzar nuestra identidad. Dice, pero a todos los que les recibieron, ¿usted los recibió de verdad? Amén. ¿Seguro? Amén. Amén. ¿Ese muná es verdadero? Amén. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen, es fe, en su nombre les dio el derecho de ser Hijos de Dios. hijos de Dios. Bueno, aquí yo termino mi mensaje, pero ahora vamos a ver la importancia. Y ahora tienen que hacer un ejercicio conmigo. Voy a usar 3 versículos para cerrar esto. 2 versículos de identidad, que ya conocemos, y después un último versículo de la importancia para qué nos sirve la identidad. Así que vamos a entrar dice aquí 1 de Pedro 9 al 11, vamos a entrar en 1 de Pedro 2:9, que ya lo conocemos. Ahí está, otra vez, repetido. Pero sois, ¿qué soy? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz. Si yo soy eso, ¿cómo voy a pecar? Y lo hacemos, pero no lo podemos hacer. Por otra parte, la Biblia dice, los que tienen a Cristo no pecan. Bueno, en el sentido de que no pueden pecar. Pero esto te ayuda, la identidad te ayuda a rechazar el pecado. Cuando tú vas a pecar y te acuerdas de tu identidad, eso te para en seco. A lo mejor pecas, pero te para en seco. Entonces aquí es importante, el 9, ¿qué dice el 10? Vamos al 10 ahora. Ustedes, en el tiempo pasado, te estás recordando lo que tú eras en el pasado, toda la basura, toda la lacra, todo lo que no sirve, si de verdad estás en Cristo hoy, ustedes en el tiempo pasado no eran ¿qué? Pueblo, tampoco familia, pero ahora son pueblo de Dios. No habían, en el tiempo pasado, estoy hablando aquí del pasado, no habían alcanzado ¿qué? Misericordia. Pero ahora han alcanzado ¿qué? ¿Cómo vamos a pecar? Amén. Pero lo hacemos. Entonces te da estos 2 textos y mira cómo es la fórmula. La fórmula es el 9, el 10, y ahora viene la fórmula. Te da esos 2 textos, ¿verdad? Esto está seguido, ahora como es el 11. Importancia, esto no está en la Biblia, esto es lo que yo explico, importancia de identidad. Note cómo el 9 y el 10, como el 9, ¿y cuál? Y el 10, note cómo el 9 y el 10 es la fórmula y da el poder para vivir el verso 11, que dice, amados, mira cómo empieza, amados. Es como si te dijera, mira para mí,
Amado, ¿cómo van a pecar? Con esas dos cosas, ¿cómo van a pecar? Amado, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, porque eso es lo que somos. Tenemos nuestra ciudadanía, ¿dónde? En los cielos. Dígalo, mi ciudadanía está. Aquí soy un peregrino, con ciudadanía y todo. Para Dios no hay diferencia entre Rodosley y yo, que yo soy ciudadano y ella todavía no tiene nada en este país. No, no hay diferencia. ¿Es ciudadana de qué? El día que siguió a Jesús se convirtió en ciudadana del cielo. Amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados. No tenemos patria, hermano, la verdad. Nuestra patria, ¿dónde está? Celestial. Que os abstengáis, que rechacemos, que no la probemos, que no la mastiquemos, que no la traguemos, que os abstengáis de las pasiones carnales. ¿Esos son qué cosas? Los pecados que combaten contra el alma. El 9 y el 10 para vivir que vale. Y aquí mismo te pone una cosa linda. Amados, somos amados por Dios. Cuando vayas a pecar, cuando yo vaya a pecar, David Brenner, acuérdate que tú eres ¿qué? Amado por Dios. Con todo el resto de la identidad que hemos hablado. Yo os exhorto, como a peregrinos y expatriados, dice Juan, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Quédese con esto adentro. Pero ahora nos vamos a poner de pie. Todo lo que hemos dicho es esto, resumido aquí. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, aunque haya venido 20 años a la iglesia, busque al Señor y el Señor, no importa. Usted puede estar 20 años en una iglesia y no tener al Señor, y a 21 años y un día puede convertirse. Soy llamado, transformado y con una misión. Lo dice con gozo. Si no está seguro de eso, vaya al Señor. Vaya a su discipulador. Si no tiene un discipulador, venga a mí. Soy, otra vez, soy llamado, transformado y con una misión. Siéntese. Y Daniel va a venir aquí. Yo le di otra tarea a Daniel. Yo le di a Daniel volver a venir aquí. Le mandé el PowerPoint mío ayer por eso. Él lo estudió, oyó el mensaje y él hizo un resumito aquí que yo no lo he oído. Vamos a oír. Gracias, Daniel. Ahora que me pongo a pensar es poquito lo que tengo. Con lo que falta. Bueno, pues hay que completarlo, hay que redactar eso, búsquelo y póngaselo adelante. Bueno, yo Daniel, yo soy una nueva criatura en Cristo. Soy escogido, soy parte del cuerpo de Cristo. Soy predestinado, soy hijo de Dios, soy embajador en nombre de Cristo. Amén. Soy justificado, soy comprado por precio de sangre. Amén. Soy santificado en Cristo. Amén. Soy soldado de Jesucristo. Aleluya. Yo soy amado, Amén. soy llamado, transformado y con una misión. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Daniel. Gracias. Esa es nuestra identidad en Cristo. Y ya sabemos la importancia que tiene para evitar la batalla más grande que tenemos. ¿Cuál es la batalla más grande que tenemos? El pecado. Tenemos tres enemigos. Satanás, el mundo y nosotros. Hoy hablamos de nosotros como enemigos. Vamos a orar. Inmediatamente vamos a tomar la cena del Señor. Querido Señor y Padre, gracias por tu palabra. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso.
adoración.